Nos vamos a ir ahora, tal cual como lo habíamos anticipado, para conversar con Javi Ponce, periodista de Mega Noticias, para mirar, entre otras cosas, lo que ocurrió en San Antonio. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Larga jornada en San Antonio. Sí, pues trata de contarnos lo que se vivió desde temprano, porque fue bastante intenso, Javi. Desde muy temprano, barricadas, incluso desde la madrugada, reportaban los medios locales ahí en San Antonio, Cartagena. Es una toma muy grande que está en el límite entre ambas comunas. Además, está en un cerro, pero todo lo que rodea ese cerro también es un sector de toma. Entonces, la verdad es que es un proceso bien complejo el que ha comenzado hoy día y que tiene para muchas semanas más. Se estima que durante esta semana al menos van a ser 3 días de trabajo y luego un día de descanso, otros 3 días y así dependiendo de cómo se vayan dando las cosas. Hoy día fue complejo a propósito de que hubo barricadas, cortes de tránsito, árboles tendidos en la vía, alambre púa, Miguelito, o sea, muchos obstáculos en distintos puntos de San Antonio de Cartagena, sobre todo en los caminos interiores que unen ambas comunas, para evitar la llegada de carabineros, de fuerzas especiales y de todo el contingente súper amplio que además se amplió con refuerzos desde Santiago y otras regiones para poder empezar con este desalojo. Así que no fue tan fácil, la mañana yo diría hasta el mediodía fue principalmente de carabineros y las autoridades tratando de acercarse a los puntos que se iban a desalojar. Fue complejo ir acercándose de a poco a propósito de las barricadas y todo lo que les mencionaba, hasta que ya más o menos cerca del mediodía se logró ingresar a la denominada parcela 11, que es uno de los cuadrantes que estaba definido que hoy día se iba a desalojar. Según las autoridades, ese desalojo fue exitoso, en parte también porque mucha de esa gente ya se había ido el fin de semana, voluntariamente, decía el delegado presidencial, muchas de esas personas, de esas familias ya se habían retirado, quedaban algunos que estaban resistiéndose a este desalojo y además varios otros grupos de pobladores que a ratos aparecían, prendían barricadas, se volvían a esconder, neumáticos que se trasladaron en vehículos estuvo bien organizada la resistencia al desalojo. Eso es algo que Carabineros hizo notar también. De hecho, detuvieron a 2 personas que en una camioneta robada iban portando una gran cantidad de neumáticos por las inmediaciones de la toma. Así es que se nota que hubo una coordinación para poder evitar de alguna manera o retrasar ese desalojo, pero al menos de parte de la autoridad el balance es más bien positivo a esta hora de la tarde, porque uno de esos paños que se había determinado desalojar hoy ya está desalojado, la maquinaria llegó en la tarde. Eso también fue otro problema, porque la maquinaria para poder realizar los despejes, las demoliciones y los cierres del terreno deben ser puestas a disposición por parte del dueño del predio. Ellos manifestaban que no tenían operarios para la maquinaria, a propósito de que estas mismas personas, operarios de la maquinaria, son de San Antonio y habían recibido amenazas por parte de los pobladores de esta toma. Entonces había varios obstáculos ahí que sortear. Durante el día se fueron dando así en etapas un poco retrasadas todas las etapas de este desalojo, pero finalmente esa parcela 11 está ya casi completamente desalojada o completamente desalojada, decía la autoridad, y había más o menos 45, 44 familias. Y lo que procede ahora es algo más o menos similar el día de mañana y probablemente pasado mañana también con las parcelas 13 y 15. Estamos hablando de una toma en la que hay 10.000 personas y aquí se está tratando de desalojar recién la mitad, pero es muchísimo el volumen de personas, de familias. Hay historias también allí porque no deja de ser compleja la imagen de ver a los niños que están por ahí circulando, recogiendo algunas cosas en medio de los escombros. Son imágenes bien complicadas que se vivieron hoy día, pero es lo que ya se ha dictaminado por parte de la justicia. Sí, me imagino que son imágenes bien tristes. Ahora, qué increíble cómo uno va aprendiendo cosas que no se le hubieran ocurrido. Probablemente ahora ya saben que las maquinarias hay que tener cuidado, que sean personas que en el fondo ajenas a esa comunidad, porque ahora que tú lo dices, me parece obvio, pero no se me hubiera ocurrido que efectivamente si los que tienen que manejar esos bulldozers son personas de San Antonio, evidentemente pueden quedar expuestos porque
bueno, ahí se encuentran en la feria al día siguiente, ¿verdad? Entonces tendrían que ser operarios que viajaran desde otra región para manejar esa maquinaria pesada. Lo otro, Javi, que quería comentar es que hubo coordinación y de hecho el ministro de Seguridad, Cordero, decía que ellos, digamos, no se encontraron con mayor resistencia de la que tenían evaluada. O sea, nada de esto los pilló por sorpresa. Sin embargo, y esto sí llamó la atención, el ministro decía que tienen antecedentes de que personas ajenas a la toma tenían por propósito alterar el orden público. Es decir, que al menos parte de esas barricadas, si no todas, no lo sé, no tenían que ver con vecinos de la toma, sino con personas que no viven ahí, que no están siendo afectadas directamente y que, vaya uno a saber por qué, querían simplemente hacer desórdenes. ¿Tienes tú más información de eso que comentaba el ministro de Seguridad? Sí, eso era algo que los vecinos de la toma, no quienes viven en la toma, sino que quienes viven hace años ahí y ahora se encuentran siendo vecinos de esta toma y que están muy interesados en que la toma se desaloje, porque la verdad, fuera de cámara, la mayoría de ellos nos decía: esto a nosotros nos arruinó la vida, este era un lugar que yo tenía para venir a descansar, esto se ha vuelto peligroso, bueno, toda la problemática que puede haber generado no solo el tema del acceso a la vivienda, sino que hay muchas otras problemáticas dentro de ese predio, de delincuencia y otros, y por lo tanto esa gente también está muy interesada en que se desalojara este terreno. Y varios de ellos nos decían que ellos han visto cómo durante los últimos días han llegado gente de Santiago, decían: aquí ha venido gente de Santiago a apoyar a estas personas para que generen estos desmanes y estas barricadas y todo lo que vimos hoy día. Y eso va más o menos en la línea de lo que también decía el ministro Cordero en su balance, ¿no? Y es probable que así sea, porque también varias personas allí lo reiteraban así. De hecho, había personas de otras tomas, que no son las que están involucradas en el desalojo, que salieron también a protestar y pusieron lienzos en la carretera en apoyo a esta otra toma del Cerro Centinela. Y ellos también manifestaban que los vecinos dicen que vinieron casi que a amenazarlos y a decirles: tienen que apoyarnos en esto. O sea, ese es más o menos el comentario. También lo mismo, a varios nos llamó la atención que no pudimos conversar hoy día, no vimos a los jefes o a los dirigentes ¿de los comités de vivienda? De los comités de vivienda, con los que habitualmente conversan con la prensa, no estaban hoy día tampoco, y también ha trascendido que tiene que ver un poco con eso, con evitar problemas, haber recibido amenazas de destrucción de sus casas y otras cosas. O sea, con intentar por el estilo. pasar bajo el radar un poco, ¿no? Y pasar más piola en un día, comillas, tan acontecido. Me preguntaba, Javi, tú que estuviste ahí, ¿cómo opera esto en la práctica? Porque entra una máquina, está Carabineros, tú explicabas que había familias que se habían retirado de manera voluntaria, pero incluso soslayando a aquellos que estaban, digamos, causando problemas y las barricadas. Si quedan niños, si quedan familias, ¿cómo se hace en la práctica para que pasen estas máquinas? Y lo otro que me gustaría entender, si nos pudieras describir cómo se hace para que después de que queda despejado ese terreno, quede como asegurado, no sé si con un perímetro o algo, para evitar que durante la noche vuelvan personas eventualmente. Claro, que eso es un riesgo, que cuando no está la autoridad tan encima, eventualmente se produzca una situación como esa. Claro, la retoma, y es difícil, la verdad, porque de hecho nosotros nos comprometimos con los dueños del terreno a generar resguardo durante la noche. Hoy, que es la primera noche, evidentemente eso va a ocurrir, pero tampoco sabemos cuánto tiempo más puede estar Carabineros desplegando personal que es de otras regiones incluso, claro, solo para resguardar este perímetro. El cierre del terreno es responsabilidad del dueño. O sea, lo que procedió hoy día fue acercarse con la fuerza pública, fijarse de que no hubiese personas ya habitando ninguna de las casas, resguardar el lugar, mantenerlo vacío de personas, y luego entró la maquinaria y comenzó a demoler las viviendas. Quedan ahora escombros de esas casas que estaban levantadas allí, y lo que viene ahora, claro, es el resguardo por esta noche, y que el dueño del predio cierre ese sector para evitar una retoma, y en paralelo también ir limpiando ya los restos de las casas que estaban allí levantadas. Eso es lo que al menos vimos hoy día,
que así operó. Primero la fuerza pública, revisar que no hubiese nadie, que no hubiese niños, resguardar a las personas mayores, a los niños también, ofrecerles albergues a las familias. Nadie los ha utilizado por el momento. Hay 2 albergues dispuestos en Yoyeo y en San Antonio, y todavía no ha sido necesario su utilización, así que se presume que la gente tiene otro lugar donde ir. Ese lugar donde ir también puede ser el predio que no se va ¿A desocupar? a desalojar. Ujú. Claro, la gente que quedó en el predio que va a finalmente ser expropiado para construir viviendas sociales, Ujú. ahí a ese lugar se pueden ir también las personas que fueron desalojadas hoy día, pueden ir a vivir allá. Mientras tanto, allá se construye ese otro proyecto que es el que promete tener cierta prioridad para las personas que salieron de la toma hoy día y que van a estar haciéndolo durante los próximos días y semanas. Súper. Muy bien, pues Javi Ponce contándonos lo que ocurrió durante la jornada de hoy y lo que debería pasar en los siguientes días también. Javi, un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Javiera. Que estén bien. Chao. Chao.